por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mi Mascota y Yo. Hoy, sábado 21 de noviembre del 2020, iniciamos su programa. Les recuerdo nuestro correo es gbradio@outlook.com, página www.gbradio.com.mx y nuestro Facebook GB Radio y nuestro teléfono en cabina es 58 96 12 30 y bueno, hoy siendo las 10 de la mañana a una temperatura de 15 grados aquí en este pueblo mágico de Tepozotlán, tenemos como invitado a el doctor Ismael Hernández Ábalos. Bienvenido, doctor. El doctor hoy nos viene a platicar un poquito de por qué no debemos medicar a nuestra mascota en casa, sin autorización del médico veterinario. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, establecer contigo el agradecimiento y que bueno, estamos tratando de concientizar un poquito a todos nuestros clientes con la finalidad de favorecer el bienestar animal, ¿no?, de nuestras mascotas. Ok, muchísimas gracias, doctor. Debo de platicarles que el doctor Ismael fue mi maestro en la Facultad de Veterinaria aquí en FES Cuautitlán y gracias a él, bueno, aprendí los principios básicos de farmacología. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Que ya en mí pues hizo una manera de cómo dosificar a mis pacientes en la clínica. Muchas gracias. Doctor, una pregunta, ¿por qué no debemos administrar medicamentos en nuestras mascotas? Pues mira, ese es un punto muy importante, sobre todo porque de repente tenemos en casa muchos medicamentos que son para uso humano, pero realmente tienen que ser considerados así, para uso humano. Muchos de ellos tienen concentraciones precisamente para uso humano y no para uso veterinario. Si bien es cierto, podemos utilizar medicamentos en común, pero el punto clave, creo que tú lo acabas de mencionar en la parte introductoria, es la dosis. La dosificación. Nuestros sistemas de dosificación están muchas veces diseñados en miligramos por kilo. Habrá algunos otros medicamentos que son más tóxicos, digámoslo así, y podremos establecer otro tipo de dosificación que realmente requiere también un elemento concienzudo, porque hay que sacar o hay que obtener la cantidad de metros cuadrados que tiene un paciente. Hay que saber cuál es su tasa metabólica basal, entre otras características. Ok, doctor. Bueno, y esto quiere decir que cuando nosotros medicamos a nuestros pacientes sin autorización, ¿van a hacer un efecto diferente? ¿Pueden generar algún problema? Mira, podemos tener dos problemas principales. Yo creo que el más común es la sobredosis. Entonces, en esa sobredosis podemos tener el que el paciente llegue a presentar una intoxicación precisamente con cada uno de los productos que probablemente tengamos en casa para uso personal, nosotros mismos. Pero también puede suceder que probablemente estemos confundiendo el que los medicamentos pediátricos muchas veces los podemos utilizar en veterinaria. Esto no siempre pasa, también incluso con los medicamentos pediátricos podemos establecer sobredosis. Y la otra cuestión, que es algo menos común, pues sería la subdosificación, que me parece que ahí podríamos ingresar en ese tema, a lo mejor ya no con perros o con gatos, sino con otro tipo de animales que de repente tenemos como producción en traspatio, en donde obviamente por el peso que tienen estos pacientes podremos generar ese tipo de problema, ¿no? Ahora. Ok, bueno, otra pregunta, ¿qué es lo que toma en cuenta el médico veterinario para poder dosificar a un paciente? Pues mira, son muchas características. Inicialmente yo creo que una parte fundamental es, primero, lo que te estaba yo comentando. Dosificamos en base a miligramos por kilo. Entonces lo primero es que el veterinario debe de saber el peso de su paciente, y eso, el peso exacto. No es observarlo, no es calcularlo simplemente así al ojo. No, necesitamos básculas, son elementos indispensables. Y la otra situación es, bueno, factores como su edad, su
sexo, la especie, el estado fisiológico, la finalidad zootécnica, que es algo así como que ¿para qué voy a tener este animalito? Muchas veces platicamos que son animales de compañía, pero hace ratito mencionaba también incluso pacientes a nivel de traspatio, como los casos de los pollos, las gallinas, cerdos o a lo mejor hasta caballos, son también considerados como parte de esta dosificación. Hay diferencias anatómicas entre ellos. Ok, bueno, muchas veces nosotros, los propietarios de los pacientes, muchas veces ellos, bueno, ven un poco mal a su mascota, incluso la llegan a ver deprimida, y bueno, de los medicamentos más comunes que ellos tienen en casa, por ejemplo, el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, son medicamentos que tienden a dárselos. Por favor, público hermoso, no hay que hacer este tipo de prácticas, ya que requieren de un médico veterinario. No es correcto dosificar a un paciente, y mucho menos cuando nosotros no sabemos qué sintomatología está teniendo nuestra mascota. Entonces es importante toda esta parte. Un favor, si quieren y gustan, por favor, nos gustaría conocer sus experiencias que han tenido con respecto a esto, para poderlas compartir. Gracias. Nos preguntan, ¿puedo usar un medicamento que funcionó con una de mis mascotas con otra mascota? Veterinario. Bienvenido. Es una pregunta que yo creo que todos nos las hemos hecho alguna vez, y la respuesta es no. Independientemente de cuál sea el problema, una parte fundamental es elaborar un procedimiento diagnóstico. Entonces, muchas veces, te pongo un ejemplo, tenemos pacientes con gastroenteritis hemorrágica y muchas veces podemos decir, pues eso se parece a parvovirus, pero también hay parásitos, por ejemplo, yardias, tendremos algunos otros parásitos como los ancilostomas y algunas otras causas, un sinfín de causas que pueden causar gastroenteritis hemorrágica, que es el caso del vómito y la diarrea con sangre. Claro. Entonces, no siempre los mismos tratamientos funcionan para cada uno de los pacientes que tenemos en casa, a pesar de que ambos pudieran ser perros o ambos pudieran ser gatos. Okay. ¿Y qué diferencia hay entre, por ejemplo, un perro y un gato en la dosificación? Nosotros, bueno, tenemos el conocimiento de que tienen una deficiencia en el hígado y muchas veces no pueden desdoblar este tipo de medicamentos. Entonces, ¿cómo qué medicamentos considera, doctor, en su experiencia que haya visto que los propietarios automediquen a su mascota? Mira, yo creo que una de las preocupaciones principales para los propietarios finalmente puede ser el dolor en las mascotas. Entonces, muchas veces percibimos o sentimos que nuestro paciente en casa puede cursar con dolor, y yo creo que es una cuestión, pues a lo mejor hasta innato, el que el humano no quiera sentir o padecer un tipo de dolor como tal, y pues la mayoría de las veces lo que tenemos en casa son analgésicos. Entonces, este grupo de fármacos se conoce como analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, hay algunos fármacos que sí están diseñados para el caso del gato. Por ejemplo, el meloxicam es un medicamento que a nivel internacional, por medio de la FDA, está totalmente aprobado para usarse en gatos. Pero tú acabas de decir un punto muy clave, de repente tenemos Tempra o paracetamol en casa. Claro. Y este fármaco resulta muy tóxico por la razón que tú ya acabas de explicar, en el sentido de que el gato puede tener deficiencia al momento de biotransformar muchos de estos fármacos en el hígado. Entonces, la razón científica, un poquito si me lo permites decirlo, Claro que sí, doctor. es que el gato carece de una enzima que se llama glucoroniltransferasa. Entonces, además, a nivel molecular, a nivel genético, también tenemos deficiencia de algunos genes que codifican esa biotransformación y que es necesario considerar. Entonces, si yo me animo a otorgar una dosis de paracetamol, primero lo que puede pasar es que el paracetamol está totalmente contraindicado. Per se, hasta con un solo miligramo, con medio miligramo, eso es tóxico para el gato y genera estados de anemia, genera muchos problemas, incluso hasta la muerte del paciente. Pero, si por alguna otra situación yo decido utilizar a este producto, bueno, pues entonces también enfrentemos otro tipo de situaciones en donde la intoxicación va a demandar
que evidentemente tenemos que asistir ahora sí a un problema ya de diagnóstico con un médico veterinario, el cual ya va a tener un doble problema: tratar la intoxicación y tratar también el problema que dio origen a esa intoxicación. Entonces, y el paracetamol no es el único, dentro de los analgésicos, que probablemente sea lo que más nos preocupa, también podremos tener el diclofenaco en casa, el caso del naproxeno también en casa, que genera muchas veces intoxicaciones. La misma aspirina también puede generar intoxicaciones. Entonces, cuando nosotros asistimos con un médico veterinario, ahorita que dije de la aspirina, resulta ser que el gato puede tener un problema muy particular que se llama cardiomiopatía cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, parte del tratamiento es aspirina, pero necesita estar vigilada por un veterinario y se utiliza en regímenes de dosificación, incluso hasta de cada 3 días o de cada 4 días. No es un fármaco que sea de primera elección para el tratamiento del dolor, lo utilizamos con otros fines, ¿no? Okay. Pero ahí el veterinario es finalmente el que va a decidir. Y por ejemplo, cuando lo utilizamos para otros fines, normalmente se realizan pruebas de laboratorio constantemente para ver cómo va evolucionando, cómo está tanto en la parte renal, hepática. Sí, obviamente eso también va a demandar criterio del veterinario, también va a demandar un poquito ese poder económico que tenemos de los propietarios, precisamente para plantear esa solución, en donde tendremos que hacer pruebas de funcionamiento hepático, funcionamiento renal, y no nada más con este caso de la aspirina. En realidad, con muchos fármacos primero tendríamos que hacer esta parte para poder decidir cuál es el estado de salud de mi paciente. Bueno, y ahorita también que nos comentaba acerca del dolor, muchas veces, bueno, nosotros podemos tener como propietarios, una perspectiva errónea de que tengan dolor, porque realmente ahí, bueno, tendría que verlo el médico veterinario, o cómo podemos saber si nuestra mascota tiene dolor cuando no lo manifiesta normalmente, ¿no? Con palabras, ¿no? O cuáles serían las manifestaciones para decir que nuestro paciente tiene dolor. Pues mira, ahí nosotros como veterinarios tenemos herramientas diseñadas también. A nivel internacional está la aprobación, por ejemplo, de algunas escalas para identificar el dolor. Entonces, nosotros como veterinarios muchas veces tenemos que educar esa parte en el propietario para que pueda identificar manifestaciones de dolor. Y las manifestaciones de dolor también son muy diversas, O sea, el caso de los gatos, otra vez, los gatos son animales un poquito más estoicos, son más, ¿cómo te diré? Como que es más difícil que pueda manifestar que tiene dolor, porque son animales que se manifiestan más un poquito en manada, entonces no quieren mostrar esa parte como de inferioridad frente a otro individuo. Entonces, muchas veces en los gatos, para identificar verdaderamente el grado de dolor, se requiere la medición de la presión arterial. Okay. Lo que en el perro probablemente es diferente. En el perro probablemente los elementos de comportamiento, que si deja de comer, que a lo mejor está encorvado, incluso hasta por su expresión facial. Hay investigadores a nivel internacional, que de hecho nosotros tenemos ahí una parte de colaboración con ellos, en donde estamos trabajando escalas de expresión facial, precisamente, simplemente por la cara, poder identificar si mi paciente tiene o no tiene dolor. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, mandamos un saludo a Fernando Sandoval, que nos está viendo, a Rodrigo Flores Monroy, a Mónica. Mónica nos dice, buenos días, excelente tema. Muchas gracias, Moni. Un saludo y un abrazo para ustedes en casita. Y bueno, también nos dicen, yo vi en Facebook remedios para la diarrea. Y también he visto en Facebook personas que preguntan por ciertos tratamientos, el cual mucha gente opina. ¿Esto es correcto? No, definitivamente no. Precisamente hace una semana estábamos buscando qué es lo que se dice en relación a remedios caseros. Y nos encontramos, la verdad es que muchos elementos para considerar que hasta el mismo propietario puede favorecer estos elementos, ¿no? O sea, nos encontramos remedios caseros que incluso incluían como 25 cápsulas de ampicilina, brebajes, el caso del paracetamol, también entonces algunas tinturas, bueno, infinidad de remedios, incluso hasta sueros fabricados dentro de casa
con agüita, carbonato y todos estos elementos que la verdad es que en lugar de ayudar nos van a perjudicar. Entonces consideremos que las redes sociales pueden participar en una mayor medida, sobre todo al momento de tratar de concientizar nosotros al propietario, pero también es un elemento que puede favorecer muchas veces las reacciones adversas de muchos medicamentos mal utilizados. Claro, claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nosotros cuando nuestro paciente, nuestro mascota, presenta una diarrea, ese tipo de diarrea puede tener diferentes orígenes. El único capacitado para poder proporcionar un tratamiento es el médico veterinario. ¿Por qué? Porque él va a ser el encargado de investigar de dónde viene esa diarrea, qué es lo que está causando esa diarrea. Las diarreas y los vómitos tienden a ser signos de alguna patología que pudiera presentarse. Y bueno, también nos preguntan precisamente de los remedios caseros. Doctor, yo en mi gato intoxicado utilicé aceite de oliva y lo cual me funcionó muy bien. Bueno, a lo mejor esta vez corrió con suerte. Yo creo que corrió con mucha suerte. El aceite de olivo, no sé, pensando en que pudieras tener un paciente, probablemente los gatos tienen por comportamiento acicalarse y entonces empiezan a consumir ciertas cantidades de su propio pelo. Entonces a lo mejor es lo que tenía, no lo sé. Habría que hacer un examen físico, habría que determinarlo y que bueno, pues obviamente yo creo que corrió con suerte y no necesariamente quiere decir que el aceite de ricino funcione, ¿no? Claro. Muchas veces también nos enfrentamos a esos conceptos dentro de la clínica. Mi perro o mi gato consumieron algo determinado en particular y está empachado. Entonces el empacho, que es una situación a lo mejor que observamos en los niños y que por generaciones hemos pensado que eso pudiera existir y que hay remedios que dan resultado, pues la verdad es que en animales pues no. El empacho no existe en los animales, por lo tanto todos los remedios pues también serán muy subjetivos. Recuerden, todos los medicamentos van dosificados, como ya lo mencionó el doctor Ismael, por medio del peso y tomando en cuenta otros factores. Entonces, nosotros no estamos capacitados como propietarios para decidir qué tipo de medicamento le vamos a administrar a nuestro paciente. Y aún tomando en cuenta la parte en el que no sabemos qué es lo que está sucediendo en su organismo, lo cual, bueno, el médico veterinario es la única persona capacitada para poder determinar qué es lo que está sucediendo por medio de pruebas de laboratorio, por medio de un diagnóstico físico, bueno, revisándolo físicamente para poder llegar a un diagnóstico y tomando en cuenta otro tipo de herramientas, a lo mejor como el ultrasonido, a lo mejor estudios de rayos X, porque causas puede haber muchísimas. Y bueno, también nos menciona Doraluz Juárez, nos dice, sí, el médico tiene razón, sin embargo hay que tomar en cuenta el costo tan alto que no se miden. Bueno, aquí los medicamentos tienden a tener un costo a veces un poco elevados, pero va dependiendo de lo que necesite tu paciente, tu mascota. Por ejemplo, si ella requiere de algún tratamiento en particular, obviamente pues se van a elevar un poco los costos en cuanto a la condición, pero si tú consideras medicarlo tú en casita, pues lo que puedes generar es agravar el problema y aún así hasta causarle la muerte a tu mascota, lo cual pues bueno, no sería una experiencia muy agradable. Vamos a mandar saludos a María Rosa Girones. Hola María, gracias por escucharnos. Y bueno, nos dice Doraluz Juárez, llegas con el veterinario y ve a mi perro, va, busca una jeringa, lo inyecta, me recomienda o receta y dice que son 600 pesos. ¿Me puede decir con la situación económica actual cómo va a gastar uno más de la mascota? Más en la mascota que en un hijo. Bueno, también aquí tenemos que considerar la parte de que nosotros cuando adquirimos una mascota adquirimos una responsabilidad. Entonces es aquí, al adquirir esa responsabilidad, bueno, nos tenemos que hacer cargo de los gastos que requiera nuestra mascota. Realmente nosotros como médicos veterinarios, nosotros no ponemos el precio de los medicamentos. Estos ya vienen con un precio,
nosotros aquí, bueno, tenemos que recuperar ese costo. Realmente pues es esta parte, entonces pues lo recomendable es no medicarlos. Doctor, una pregunta, nos preguntan, ¿qué pasa si a mi mascota le doy algún analgésico? Bueno, ya había tocado el creo que punto. ya platicamos, ¿no?, acerca de los analgésicos. Habrá analgésicos que están aprobados, pero simplemente hay que consultar al veterinario. Entonces, no sé los demás, particularmente yo procuro tener un contacto un poquito más estrecho con mis clientes, esos propietarios de las mascotas, y que en realidad, si ya tuve la oportunidad de revisarlos, de establecer un diagnóstico, claro, mediante una llamada telefónica podemos hacer recuperación de algún otro fármaco o el ajuste de la dosis del mismo. Ok, mire, nos dice Dora Luz Juárez. Bueno, ok, creo que mi punto de vista es otro, gracias. Amo a mis mascotas muchísimo, pero un veterinario, por solo darme instrucciones en el parto de mi perrita, todo lo hicimos nosotros y cobró 1,500 y nos manda saludos. Bueno, aquí en la cuestión de costos, bueno, desconozco realmente qué fue las indicaciones que te mandaron. Muchas veces, bueno, hay que seguir estas instrucciones y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Nos pregunta, ¿qué pasa si damos algún medicamento y nuestra mascota tiene algún problema renal o un problema hepático? Parte importante, otra vez, volvemos a esa parte del diagnóstico. Parte importante es evaluar al paciente. Ahorita que seguimos tocando a lo mejor una de las mayores intoxicaciones, volvemos otra vez a los analgésicos. Muchos de estos analgésicos generan problemas a nivel renal. Entonces, si mi paciente ya tiene enfermedad renal, en el momento mismo que yo decidí utilizar un analgésico, de los que ya mencionamos, probablemente acentuamos el cuadro clínico, agravamos los problemas y eso pone pues en peligro la vida del paciente y es más difícil para el veterinario poder establecer tratamientos correctivos, sobre todo considerando que muchas veces a lo mejor utilizamos fármacos y algunos tienen antídotos, pero claro, la gran mayoría no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí también, recapitulando esta parte del dolor, si hemos seguido las noticias que hay en este país, se acaba de aprobar esa parte del uso lúdico en lo general acerca del cannabis. Okay. Entonces, cuando nosotros nos preguntan como veterinarios, ¿ustedes pueden utilizar cannabis? La respuesta es sí. Al menos yo, Ismael Hernández, utilizo cannabis en mis pacientes, pero igual necesito saber estado fisiológico, condición del paciente, miligramos por kilo de peso, necesito saber su funcionamiento hepático, su funcionamiento renal, si tiene anemia, qué tipo de anemia tiene. Entonces, actualmente tenemos pacientes que reciben cannabis como analgésico, reciben cannabis como anticancerígeno, reciben cannabis también como anticonvulsivo, que probablemente sea de los casos más importantes que podemos tener en casa y que de repente tenemos ese efecto apremiante de no sé qué hacer porque a lo mejor tenemos la mala suerte de que todo sucede en la madrugada, ¿no? Claro, claro. Y en domingo, ¿no? Por la noche, que también es lo más común. Bueno, aquí hablando un poquito de cannabis, bueno, nosotros en su clínica, doctor, gracias. Tuvimos el caso de un conejo intoxicado con cannabis, el cual se canalizó. Lo único que se hizo, bueno, fue esperar a que pasaran los efectos por medio de lo que es la terapia de fluidos, pero realmente, bueno, afortunadamente el conejito, bueno, pudo salir adelante, pero bueno, no en todas las especies llega a tener este efecto. Nos manda saludos Claudia Araceli. Doc nos dice, hola, buenos días, saludos. Me da mucho gusto verlo aquí, doctor Ismael, le mando muchos saludos. Y ella nos pregunta, ¿cuáles son las medicaciones más comunes que dan los propietarios y sus consecuencias? Pues mira, yo creo que de analgésicos ya hablamos mucho. Habrá otras situaciones con las cuales los propietarios muchas veces nos quieren ayudar y a veces nos perjudican, y son las vitaminas, y es algo de lo más común, ¿eh? Sí. Entonces, los pacientes muchas veces generan hipervitaminosis A, o sea, exceso de vitamina A. El clásico remedio casero es, vamos a poner huevo sobre la dieta, precisamente para que le brille el pelo. Y cuando un paciente cursa con aumento de esa vitamina A,
sucede el efecto contrario. Lo mismo con la vitamina E, el pelo se empieza a caer. Entonces, a lo mejor de primera instancia el propietario tiene la percepción de que sí funciona, pero conforme seguimos insistiendo con ese tratamiento y que seguimos generando esa sobredosis, vamos a generar ese problema. Y no lo digo yo, lo dicen diversos estudios. Probablemente también tendremos problemas con analgésicos que vienen acompañados con estimulantes, por ejemplo la cafeína. Okay. ¿Sí? Entonces ya hay más datos de que tenemos pacientes intoxicados con cafeína, y esa cafeína pudiera generar casi los mismos efectos que la intoxicación por chocolate, puesto que la cafeína tiene un primo hermano que se llama teobromina, que se obtiene del cacao, precisamente el chocolate. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre intoxicación con chocolate, en realidad debería de llamarse intoxicación con teobromina, que es la sustancia que genera la intoxicación. En los pacientes. Ok, doctor. Bueno, nos preguntan, los medicamentos, bueno, ya contestamos, ¿qué efectos adversos tienen? ¿Qué pasa con los remedios caseros? Bueno, también ya habíamos platicado un poquito al respecto, y nos dicen, si medicamos a nuestra mascota en casa y luego lo llevamos con el médico veterinario y no le decimos, ¿qué puede pasar? Eso es complicar más el trabajo de nosotros como veterinarios. Claro. Porque si yo busco la atención especializada y en la finalidad de que rescatemos a un paciente, de que pueda tener una mejor expectativa de vida, yo como propietario tengo que aceptar mi responsabilidad, tengo que aceptar que automediqué a mi mascota y tengo que decirle entonces al veterinario con qué lo automediqué. Vuelvo a repetir, algunos de estos medicamentos pudieran tener un tratamiento en específico, pero lamentablemente algunos otros no. No sé, hablando de estos, tenemos problemas también con sustancias en México, que te lo voy a decir abiertamente, soy una persona diabética, y muchas veces para endulzar nuestros cafés, tés, agua y todo lo que usamos, estas sustancias que utilizamos para endulzar contienen un principio activo que se llama xilitol. El xilitol, en el caso de los perros y los gatos, se ha identificado que en lugar de que module la glucosa como sucede en el humano, entonces ahora lo que estamos viendo es que el mismo xilitol está generando problemas de hipoglucemias, y un paciente que tiene hipoglucemias es un paciente que puede generar convulsiones. La glucosa cuando baja, cuando se disminuye muchísimo, genera problemas de convulsiones. Y cuando empezamos esta sesión también decíamos, hay enfermedades incluso que a lo mejor hasta se presentan en los animales y se presentan también en los humanos. Claro. Por ejemplo, los estadios de diabetes. Los perros y los gatos cursan con diabetes, sin embargo muchas veces son insulino dependientes, requieren tratamiento con insulina. A diferencia de los humanos, que tenemos síndromes metabólicos que se regulan normalmente con sustancias como la metformina. Entonces, de una vez, desde ahorita te lo digo, la metformina no genera efectos en estos animales porque no tiene los receptores para poder actuar. Entonces, el que yo le dé metformina a mi perro, pues no le va a servir de nada. Claro. Y a lo mejor lo único que estamos haciendo es generar cuadros de intoxicación, sobre todo en la parte del hígado o del riñón. ¿No? Okay. Aquí nos mencionan, yo en alguna ocasión le di a mi perro para bajar de peso, pastillas para bajar de peso, lo cual pues no funcionó y fue muy rara la experiencia. Si nos pudieran compartir qué fue lo raro que observaron en su mascota. Yo creo que ese también, fíjate, en los diversos artículos que hay en publicaciones, también se habla, ¿no?, de esta parte de elementos, tratamientos que sirven para bajar de peso. Nosotros como médicos veterinarios utilizamos dietas. Hay dietas para bajar de peso, y ahí el punto clave, el secreto, es que contienen un producto que se llama carnitina. Entonces, pero para que la carnitina tenga un efecto, elemento clave para bajar de peso, necesito que mi paciente tenga ejercicio. Necesito desarrollar un buen hábito de ejercicio con mi mascota, precisamente para favorecer el que tenga ese efecto reductor de peso. Ahora, muchas veces estos aumentos de peso también están diseñados o están formados desde la misma dieta que nosotros ofertamos
a nuestros pacientes. Entonces, hace ratito fuera del aire platicábamos, ¿no? Mis abuelos daban dietas precisamente a base de tortillas, de pollo, dietas caseras que indudablemente pues a lo mejor no favorecían mucho la nutrición de parte de nuestras mascotas. Entonces, esta parte de la nutrición clínica, créanme que el veterinario ha generado muchos elementos de actualización precisamente en donde podemos utilizar dietas. Claro. ¿No? Y las dietas están perfectamente estandarizadas, sin dejar de lado la parte comercial. Pero hay dietas para bajar de peso, hay dietas para favorecer la reproducción, hay dietas también para animales que han sido, pues no me gusta el término, esterilizados, ¿no? Claro. También hay dietas, por ejemplo, para pacientes que tienen hipotiroidismo, hay dietas para diabéticos, Claro. hay dietas para pacientes convulsivos. Entonces, la nutrición clínica en veterinaria yo pienso que ha avanzado muchísimo y casi a la par de la nutrición humana. Claro. Uh-huh. Vamos a mandar saludos a Carmen Amaya. Saludos, Carmen, gracias por escucharnos en tu programa, Mi Mascota y Yo. Y Fernando Sandoval, un saludo, abrazos, gracias por escucharnos. Y él nos pregunta, cuando un perro se rasca, ¿es usual que los propietarios lo asocien a pulgas y usen jabones y shampoos antipulgas? ¿Qué complicaciones pueden estos tener al usarlos y no ser pulgas? Ok, mira, bueno, esa pregunta es muy buena, la verdad, vamos a abarcarla desde dos puntos de vista. Primero, si mi mascota es un gato, la mayoría de los shampoos, de los jabones antipulgas, contienen principios activos como las piretrinas. Las piretrinas son tóxicas en el gato. Entonces, yo como propietario, yo como veterinario, porque aquí sí vamos a tomar en consideración ese binomio de trabajo, no deberíamos estar utilizando shampoos que tengan piretrinas, son tóxicas para los gatos, generan estados desde convulsiones o hasta que el paciente tenga incoordinación. Siempre les digo a los alumnos, así como tú cuando estabas en clase, que es un pacientito que le preguntes lo que le preguntes, por la incoordinación que tiene, siempre te va a contestar que sí, siempre está bajo esta situación, una incoordinación que está generando el shampoo, una afectación del sistema nervioso. Entonces, eso podría ser un problema. La otra, si mi paciente se rasca, incluso puede tener otros orígenes, no necesariamente pulgas. A lo mejor se rasca porque tiene piojos, porque se dan los casos. Se rasca porque tiene garrapatas, que también se dan los casos. Se rasca porque hay un elemento en la dieta que le está generando una alergia. Se rasca porque en el ambiente existen también elementos que le generan alergias. Entonces, últimamente también el veterinario, sobre todo los dermatólogos, le han destinado muchos estudios a la dermatitis atópica. Dermatitis atópica que vemos en los humanos y que ahora también vemos en los perros principalmente. Y sin embargo, quiero decirles que no se trata igual. En los perros tenemos tratamientos específicos para esta dermatitis atópica, cosa diferente de los humanos. Los humanos tienen otros tratamientos. Entonces, muchas veces esta fisiología, esta diferencia en características anatómicas y fisiológicas demanda que el veterinario tenga que utilizar otros productos para poder lograr tratamientos que sean efectivos. Claro. Claudia Araceli nos pregunta, en consulta me ha tocado propietarios que le dan ciertos batidos de hierbas para bajar de peso a los perros, que acaban en anemias, insuficiencias renales, entre otras. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es importante no tratar a las mascotas como los humanos? Bueno, primero, hola Claudia, también un saludo. Yo te diría que muchas veces la ignorancia, también hace ratito platicábamos sobre la falta del recurso económico, también yo creo que participa. Actualmente tenemos un problema de una pandemia y eso también limita mucho el acceso económico. Pero también he de decirte que muchas veces yo lo denomino como el efecto comadre. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos que para nosotros sirve, para los animales no lo es siempre. Ahorita que ya viene Navidad vamos a ver igualmente muchos casos. Por si no lo sabían, lo vamos a comentar así. Hay que tener cuidado con una plantita que se llama Nochebuena. La Nochebuena genera intoxicaciones. Cuando tengo un perro, un gato que consume estas hojitas de la Nochebuena o incluso la flor,
Claro. eso pudiera complicar su estado fisiológico, requerimos al médico veterinario y tendríamos problemas de asistir con él. Entonces, mucho cuidado también con estos extractos de plantas, de brebajes, Claro. no todos sirven, Claro. Bueno, ¿Doctor? vamos a retomar, no sé, desde la parte de que, ¿por qué el veterinario Ajá, que tiene que porque el hacerse veterinario es el único que puede decir qué medicamentos dar a nuestras mascotas. Bueno, ahí simplemente así rápido, para recordar, les estaba yo comentando que nosotros en la carrera de medicina veterinaria, y no nada más nosotros, a nivel nacional tenemos cerca de 33, 34 escuelas que imparten veterinaria. Entonces, ahí tenemos una situación que nosotros estudiamos no una especie, estudiamos varias, a veces 7, a veces 8 especies, de repente ya tenemos animales poco convencionales como Claro. mascotas y también necesitamos actualización en esos aspectos. Entonces, muchas veces esta parte es lo que nos puede diferenciar para que nosotros seamos los responsables de dosificar un medicamento. Tenemos conocimiento suficiente. Y también les mencionaba que incluso hasta los alimentos que llegan a la mesa de nuestra casa están siendo revisados, están siendo inspeccionados por un médico veterinario. Entonces, no nada más es salud animal, salud pública, para también, incluso en salud pública, generar elementos de prevención sobre enfermedades que se pueden transmitir de humanos a animales o de animales a humanos, ¿eh? Sucede en ambas direcciones. Retomando el caso también de la loratadina, la loratadina es un antihistamínico, es un antihistamina. Cuando nosotros evaluamos a un paciente que tiene comezón y que decides a lo mejor trabajar con la loratadina, es probable que, como ya comentaron, se le quitó la comezón. Pero la histamina se localiza en diversos receptores y la loratadina se puede fijar a diversos receptores. De ahí la importancia de no automedicar, porque podemos generar otros efectos que, si bien es cierto le controlamos la comezón, a lo mejor surge un efecto adverso, entre ellos el sueño, la somnolencia, el que mi mascota esté más quieta, más dormilona, y que a lo mejor eso requiere un tratamiento específico en el médico veterinario. Ok, nos manda la señora Luz María: mi perrita Teddy ya está mejor. Felicidades, doctora Lorena. Ay, muchas gracias. Saludos a Teddy, gracias por escucharnos. También, bueno, doctor, nos preguntan si a los medicamentos, cuando los damos, nosotros automedicamos a nuestra mascota, pueden generar algún problema hepático. Yo tuve una perrita que le dimos paracetamol con ibuprofeno y posteriormente salió con problemas hepáticos, lo cual ya no pudo salir adelante. Sí, el paracetamol genera un metabolito, si me lo permites, se llama NAPQI, y ese NAPQI es el responsable del efecto hepatotóxico. Entonces el ibuprofeno también es hepatotóxico, pero ambos, cuando los estamos utilizando en sobredosis, quiero aclarar, entonces podríamos tener complicaciones incluso hasta renales. Se afecta la tasa de filtración renal, podríamos tener enfermedades renales inducidas por estos analgésicos. Particularmente el ibuprofeno genera también bloqueo de algunas enzimas que codifican la formación de tromboxanos. Los tromboxanos participan en la coagulación de la sangre, entonces muchas veces los pacientes cursan con este daño hepático, renal, pero además tienen sangrados gastrointestinales, y la característica también es que la sangre no coagula. Eso es efecto tóxico de los medicamentos en turbio. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, volvemos a lo mismo, tratar de concientizar de que tenemos médicos veterinarios que se pueden hacer cargo de nuestras mascotas. Doctor, nos preguntan, ¿por qué los medicamentos veterinarios son más caros que los de medicina humana, y si se pueden utilizar los de medicina humana en vez de un producto veterinario si el principio activo es el mismo? Bueno, ahí también hace ratito lo platicábamos. Muchas veces los tratamientos pueden coincidir. Voy a poner un ejemplo. La dexametasona, que también está de moda ahorita con lo del COVID, utilizamos dexametasona al menos en veterinaria, y pongo el ejemplo de la vía oftálmica, directamente en los ojitos. Entonces, cuando nosotros utilizamos dexametasona de uso humano y la dexametasona de uso veterinario, hay una diferencia que es el excipiente, el vehículo. Entonces,
La estructura ocular de nuestras mascotas tiene también diferencias en relación a la del humano. Entonces, el que nosotros cambiemos el vehículo, el excipiente, manteniendo la misma sustancia activa, favorece la penetración del medicamento, favorece la difusión del mismo. Entonces, muchas veces sí nosotros a lo mejor entendemos que en veterinaria están más caros, pero tiene una razón. Hay vehículos, hay excipientes que están más diseñados para nuestras mascotas que lo que podemos hacer en humanos. Ahora, también es cierto que algunas veces el veterinario te va a decir, podemos utilizar medicamentos de uso humano, pero él sabe decidir cuáles y también cuál va a ser la dosis que va a utilizar. Pero eso ya lo tendrían que ver cada uno de ustedes con su médico veterinario en particular. Ok, perfecto, doctor. Doctor, nos dicen, doctor Ismael, saludos. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos daría para poder hacer algo por nuestras mascotas cuando se sienten mal y no hay médico disponible? Yo creo que iríamos más atrás. Lo primero es que yo tenga médico veterinario de confianza, que tenga un médico de cabecera. Yo creo que eso es lo primero que tendremos que hacer. Independientemente de que tenga animales desde hace 20 años y que a lo mejor en ninguno de los casos se haya enfermado, debo de tener en mente siempre un veterinario de confianza y que ese veterinario me permita estar en contacto directo con él. Entonces, una llamadita por teléfono, un correo electrónico, puede favorecer muchas veces el que nos pongamos de acuerdo con él. Pero ojo, redes sociales, igualmente por ejemplo WhatsApp, no sirven para dar tratamientos. Claro. Muchas veces nos mandan fotografías y doctor, ¿qué tiene mi perro? Pues es que no sé lo que estoy viendo. Necesito revisar entonces a mi paciente. Pero cuando menos por este correo electrónico, por el WhatsApp, por esta parte del teléfono, hace ratito mencionaban, recibí indicaciones de parte de mi veterinario de confianza. Claro. Y afortunadamente salió adelante. Entonces ahí cuando yo tengo esa posibilidad de ayudarles, se les ayuda. Claro. Pero bueno, obviamente también necesitamos generar ese vínculo entre propietario, médico y paciente. Entonces esa parte es muy importante. Ok, aquí bueno, yo pienso igual que el doctor Ismael en el aspecto de cuando nos mandan una foto y nos preguntan qué es lo que tiene nuestra mascota, es un poco complicado, ya que muchas veces nosotros utilizamos nuestros sentidos para poder ir hilando un diagnóstico. Aparte hay que recordar que una foto puede ser una situación, bueno, es una cosa relativa. Nos hemos encontrado fotos donde se ve muy la posición, la forma en la que tomaron la foto se ve muy aparatosa, y muchas veces cuando ves al paciente tiene otras características. Entonces, bueno, hay que también considerar este aspecto, bueno, para cuando pedimos la opinión de nuestro médico veterinario. También nos comentan, doctor, ¿qué opina usted de las teleconsultas? ¿Sí funcionan? Bueno, teleconsultas, videoconferencias, ahorita que está muy de moda el Zoom, no voy a decir que no, pero tampoco voy a afirmar que siempre sirven. Claro. ¿Sí? Indudablemente, cuando nosotros como médicos veterinarios tenemos que revisar a un paciente, necesitamos hacer uso también de fenómenos de palpación, de percusión, de escuchar con herramientas específicas como un estetoscopio, si mi paciente tiene anormalidades como una arritmia, como un soplo, que si tiene problemas de oxigenación, si sus mucosas están tendiendo a ser azules, si están resecas, si están cambiando de color. Tengo que evaluar estados de hidratación. Entonces son muchas cosas. Cuando los problemas son muy en específicos, probablemente sí una teleconsulta pueda ayudar, pero simplemente para que el veterinario tenga un antecedente. Finalmente no podemos evitar esa parte de que el veterinario revise de una manera concreta, correcta y completamente a nuestra mascota. ¿Vale? Ok, nos dice Claudia Araceli, médico que no ve y toca seguro se equivoca. Tiene lógica. Ok, doctor, nos mencionan, ¿qué recomendaciones nos da en cuanto a qué medicamentos llegan a ser tóxicos para nuestras mascotas para no dárselos?
Bueno, ya hablamos de analgésicos, hablamos también de vitaminas, hablamos también de la cafeína, del xilitol, ahora del cannabis, también hablamos sobre la loratadina como un antihistamínico, que me parece que pudieran ser los mayormente involucrados. Y aprovechando, voy a meter aquí el comercial, la semana que entra se desarrolla la semana de concientización sobre el uso de antibióticos. Correcto. Entonces, esa es otra parte importante. A veces nuestro paciente tiene un problema viral y estamos prescribiendo antibióticos. Eso, en primera, no le quita el problema viral, porque los antibióticos no funcionan contra los virus. Pero también es verdad otra cosa. Si yo no aprendo a dosificar, si yo no sé cómo se dosifica, no sé cómo se utiliza, pueden pasar dos cosas. Primera, que tenga yo una bacteria resistente y esas bacterias a lo mejor me van a generar un problema en mí, la salud pública. Se acaba de publicar un estudio al respecto en donde se hace un análisis sobre todo sobre aguas residuales. Esas aguas que nosotros desechamos contienen bacterias. Se hizo un análisis de la resistencia bacteriana en esas bacterias que están en el agua residual y oh sorpresa, tenemos bacterias resistentes a todo. Entonces es un problema. Entonces, aprovechando, les digo, mi comercial, la semana que entra viene la semana de concientización en México sobre el uso de antibióticos. Entonces no es un problema de México, es un problema a nivel mundial. Yo creo que esa parte de los antibióticos también habría que anexarla a los productos que tenemos en casa y que deberíamos de consultar primero con un veterinario si es que es factible utilizarlos o no. Okay. Nos preguntan, ¿qué hay del uso de antidiarreicos de uso humano? Mira, el fenómeno diarrea es un mecanismo de defensa. Los veterinarios, en realidad, por ejemplo, yo no sé los demás, aquí habría que ver el criterio, pero la diarrea es un mecanismo de defensa. Yo necesito que el individuo tenga diarrea. Si por cualquier situación le doy un antidiarreico y la causa que está generando la diarrea se queda ahí adentro del organismo, también vamos a tener problemas. Voy a poner un ejemplo, fíjense, tuvimos un pacientito, un gato, que se comió un listón. Entonces fueron aproximadamente unos 50-60 centímetros de un listón. El paciente desarrolló diarrea, el propietario le dio un antidiarreico y entonces el listón nunca salió, se quedó allá adentro. Con antidiarreico, sin antidiarreico, el listón no iba a salir. Claro. ¿En qué terminamos? En un paciente hospitalizado, en un paciente que recibió cirugía, que le tuvimos que abrir el intestino para sacar un cuerpo extraño. Claro. Es un paciente que no lo entregamos, ahí hay que considerar a lo mejor esto de los costos. Claro. A mí como veterinario me gusta más quedarme con el paciente, vigilarlo, darle tratamiento de soporte, que después de un procedimiento quirúrgico yo lo esté vigilando. Y cuando mi criterio me dice es un paciente que ya está bien, entonces lo entrego. Claro. Entonces este gatito se quedó con nosotros 3 días en hospitalización. Entonces obviamente eso demanda gastos, pero también fue ahí un error. El propietario nunca nos dijo que tenía listones colgados en el arbolito de Navidad, que curiosamente ya había puesto, ¿no? Ok, vamos a mandar un saludo a Pecas Prado. Muchas gracias por escucharnos, Pecas. Saludos. Y bueno, les recuerdo nuestro correo gbradio@outlook.com, nuestra página www.gbradio.com.mx y nuestro Facebook GB Radio. El teléfono en cabina 58 96 12 30 y el teléfono de Lorbet para cualquier duda que tengan o si quieren contactar al doctor Ismael es 55 77 05 09 98. Recuerden que nuestro programa después de 1 hora ya se encuentra en YouTube, en Facebook, entonces ya podemos estarlo escuchando ahí continuamente. Le queremos agradecer al doctor Ismael Gracias. por su valiosa participación en este programa. Doctor, es su Muchas programa, gracias por la es invitación. bienvenido siempre. Encantado de Espero estar aquí. que regrese, de verdad muy bonita el día de hoy esta plática. Gracias a Muchísimas todos gracias, ustedes. que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.